Hola, buenos días. Este es el título de mi intervención. Voy a repasar con cierto detenimiento, voy a hacer una reflexión acerca de lo que yo considero que son tres tipos de límites en el desarrollo del análisis de redes sociales en la actualidad. A la vez que identifico estos límites, trato de establecer algunas estrategias posibles para su superación, ¿no? Para su tratamiento. Bueno, el análisis de redes sociales, que tiene una trayectoria relativamente larga en las ciencias sociales, que data de más o menos de la década del 30, cuando se introdujeron los primeros sociogramas de Jacob Moreno, que fue el que dio origen a toda esta corriente. Frente a este desarrollo histórico de análisis de redes, que hizo eclosión en los últimos 20 años, creo yo, a partir del surgimiento de la computadora personal e Internet, como se señaló en la intervención anterior, este desarrollo tecnológico dio pie a un aumento bastante importante en el intercambio de información y en la posibilidad de intercambiar resultados sobre el desarrollo de modelizaciones. Este gran desarrollo me parece que encubre o que deja de lado que no siempre se habla de redes sociales en el mismo sentido, ¿no? Si bien, digamos, es muy común que todo el mundo pondere las redes sociales, apunte a su desarrollo, digamos, son un par de palabritas que tienen buen marketing informacional, digamos, ¿no? Uno dice redes sociales y todo el mundo está de acuerdo inmediatamente, ¿no? Sin quizás pensar demasiado en profundidad de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Y si esto es tan así, ¿no? Digamos, uno menciona las redes sociales y hay como una especie de utopía democratizadora que uno tiene en mente acerca de que, todo desarrollo de las redes es positivo, es distribuidor de la información, que cualquier cosa que uno haga con las redes está bien, ¿no? Está como esta idea instalada, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un uso metafórico de la idea de red social, ¿no? Esto sería el sentido metafórico de la idea de red. Está emparentado este concepto a los primeros desarrollos de análisis de redes que vienen de la década del 50 y del 60. A propósito de esto, la antropología hizo un gran aporte al análisis de redes. O sea, las primeras formalizaciones, esto tiene que ver con mi campo disciplinar, ¿no? Quizás por eso lo defiendo. Las primeras formalizaciones de conflicto social, usando esta perspectiva, la hicieron antropólogos de la Escuela de Manchester, vinculada sobre todo de la mano de Max Gluckman, que fue un referente muy importante, un antropólogo sudafricano que estudió en Manchester y que desarrolló toda esta perspectiva y luego la incorporó. Digo que este sentido metafórico de la idea de red tiene un profundo anclaje histórico, un anclaje que contribuyó a todo este marketing positivo que tiene la perspectiva de redes sociales. Ahora bien, este sentido metafórico no se ha vinculado a una perspectiva de análisis tempranamente, sino que, ha tenido que ver más bien con... Sí. Perdón. Me dicen que estoy hablando muy rápido, perdón. Digo que este sentido metafórico de la idea de red social no se ha vinculado tempranamente con una perspectiva de análisis teórico. Este ha sido el gran problema. Es decir, esto ha generado ideas muy positivas acerca del análisis de redes sociales, una gran predisposición, pero no han abundado herramientas de análisis, herramientas técnicas vinculadas a esta perspectiva. Esas herramientas se desarrollaron tardíamente, en una etapa posterior. Luego ha habido un sentido utilitario de la idea de red social. Cuando uno dice red social en la actualidad, piensa, por ejemplo, en Facebook, o en Twitter, o en alguna otra red social. Es decir, este sería el sentido empírico de la idea de red. No el sentido metafórico, tampoco el sentido técnico, sino el sentido empírico. La red social como una cosa que se puede ver, que se puede desarrollar, sobre la cual uno puede actuar. Esto está relacionado con la idea de networking, de desarrollar redes. Este sentido utilitario tampoco ha sido vinculado a una perspectiva de análisis, aunque en la actualidad
nosotros desde Facebook tenemos la posibilidad de mapear nuestra propia red social centrada en nosotros. Es decir, hay interfaces que ya están incorporadas a la plataforma de trabajo que hacen que uno pueda mapear lo que se conoce como red egocentrada, es decir, red centrada en la persona, en el usuario. Es decir, ya estas herramientas de networking, de desarrollo de redes, se han estado vinculando con algunas herramientas de análisis. En tercer lugar, tenemos un sentido metodológico específico del análisis de redes sociales, que en la actualidad conocemos como ARS, A-R-S, que esta sí es la perspectiva más técnica, es la perspectiva en la cual yo he trabajado y que considero que es la que nos sirve para darle un sentido técnico a la idea de desarrollar redes, por ejemplo, que esta idea de desarrollo de las redes ha estado ligada a una especie de voluntarismo, digamos, ¿no? Bueno, uno se plantea desarrollar redes y bueno, ¿cómo? Voy y me comunico con todo el mundo, por ejemplo. Entro en el Facebook y empiezo a dar de alta amigos, por acá y por allá, más allá del sentido estratégico que tenga desarrollar amigos, ¿no? Porque hasta qué punto nos sirve tener un montón de amigos si esos amigos no están vinculados a la actividad específica a la cual yo estoy apuntando. Entonces, digamos, esta idea intuitiva, positiva del desarrollo de las redes, en realidad tiene que ir acompañada con una perspectiva de análisis que nos permita desarrollar redes en un sentido específico, direccionado de acuerdo a nuestros objetivos. Bueno, yo creo que el ARS, el análisis de redes sociales, sirve para este objetivo. Bueno, entonces cuando hablamos de análisis de redes sociales, hablamos de una perspectiva, hablamos de métodos, hablamos de técnicas, hablamos de una serie de herramientas que nos sirven para la medición y para el análisis de estructuras relacionales. Este es un concepto fundamental, el de las estructuras relacionales. Gran parte de las ciencias sociales, antes de la existencia de análisis de redes, estuvieron dedicadas a enfocar atributos de los actores y no relaciones de los actores. Es más, toda la estadística clásica inferencial está volcada al análisis de atributos y no de relaciones. Entonces, una de las grandes innovaciones técnicas del análisis de redes es centrarse en el análisis de relaciones y no de propiedades. Entonces, se analizan básicamente relaciones entre actores o entidades y no sus atributos. Aunque a posteriori, este análisis de relaciones puede generar atributos nuevos. Este es el ida y vuelta. Es decir, por ejemplo, la posición de un actor en una red puede ser transformado en un atributo, en una propiedad de ese actor. Quiere decir que el análisis atributivo y el análisis relacional pueden vincularse en un diseño de investigación cualquiera. Es posible hacerlo. Es decir, el análisis de redes no es solamente análisis de relaciones, contra lo que dicen muchos propagandistas del análisis de redes. Sí, la dimensión atributiva es muy importante también y merece ser tenida en cuenta. Bueno, entonces tenemos esta cuestión de las relaciones versus los atributos. El análisis de redes incorpora relaciones, pero no deja de tener en cuenta atributos. Las características individuales de las personas son solo la mitad de la historia, es decir, las personas influyen a unas sobre otras, las ideas y los materiales fluyen, pero fluyen diferencialmente, no fluyen siempre del mismo modo. No es fácil hacer que una red distribuya igualitariamente información. Esta distribución de información tiene que ser monitoreada, necesita de un curso específico. Es posible predecir con estos modelos incluso la adopción de una innovación, es decir, en qué parte de la red se va a desarrollar esta innovación. Digamos que la idea de red social pone de manifiesto la interdependencia por sobre el atomismo esencialista que está centrado en los atributos. Para dar un ejemplo interesante de esta perspectiva y de sus aportes, digamos que, por ejemplo, en la década del 80, la investigación científica que permitió identificar al
al paciente cero, al primer transmisor de SIDA, fue una investigación que se centró en análisis de redes sociales. En Estados Unidos, en la década del 80, en 1981 más precisamente, que es cuando surge la epidemia, se identifican varios focos de irradiación de esta epidemia. Estos focos no estaban unidos entre sí, estaban separados. Entonces no se sabía cuál era la trayectoria de difusión de la enfermedad. Un médico estadounidense llamado Bill Darrow, que fue el que primero hizo este análisis, se dio cuenta de que estos diferentes focos de irradiación podían conectarse entre sí a través de secuencias epidemiológicas, a través de una secuencia de transmisión epidemiológica. A través de este análisis se pudo descubrir cuál fue el paciente que originó la epidemia de SIDA en los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, esto luego dio lugar a una serie de conclusiones bastante interesantes para incorporar a la epidemiología moderna. Por ejemplo, las políticas de prevención del SIDA se basaban en atributos de los individuos, justamente, no en relaciones. Entonces, aquellos individuos que aparentemente eran más promiscuos, que tenían más tendencia a establecer relaciones sexuales con varias personas, las políticas de prevención se volcaban sobre esas personas, indistintamente, sin tener en cuenta la posición que estas personas tenían en la estructura de relaciones. Lo que el análisis de redes sociales permite descubrir, por ejemplo, es que aunque una persona no sea técnicamente promiscua en estos términos, igual puede ser un nodo muy importante en la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque vincula regiones de la red que están desconectadas. Entonces, por ejemplo, esta persona, aunque no tenga muchas relaciones, como está ubicada estratégicamente en el centro de diferentes regiones de la red, puede tener un papel muy importante en la difusión de la enfermedad. Este es uno de los aportes que Lars permitió hacer. Bueno, otra característica del análisis de redes sociales es lo que conocemos como estructuras de datos reticulares. Nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a tratar los atributos de las personas a este nivel. Por ejemplo, si hablamos de amistad o de proximidad, estamos acostumbrados a manejar tablas de atributos, de propiedades. Lo que va a hacer el análisis de redes sociales es poner en un primer plano lo que se conoce como matrices de adyacencia. Las matrices de adyacencia permiten vincular a las personas entre sí, y el centro de esta vinculación es la estructura matricial. Esta estructura matricial es fácilmente transformada en lo que conocemos como grafo. La idea de grafo viene del siglo XVIII, de los desarrollos matemáticos de Euler. Pero bueno, es retomada por esta perspectiva. Entonces, por ejemplo, dos matrices relacionales de amistad y proximidad las podemos transformar en una sola tabla que tenga en cuenta ambos atributos. Estas son dos formas de representar una misma realidad, a través de matrices de adyacencia y matrices de filiación. Incluso podemos considerar diferentes relaciones para la misma red, para las mismas personas. Esto es lo que se conoce como redes múltiples. Es decir, no solo una estructura relacional para los mismos nodos, sino varias estructuras superpuestas. Básicamente, ¿qué es una red? Y bueno, es un conjunto de lazos diádicos. Una díada está formada por dos nodos y por un lazo entre esos dos nodos. Los actores pueden ser personas, organizaciones, grupos, prácticamente lo que se nos ocurra. Un lazo es definido de esta forma como un episodio de una red social. Este episodio incluso tiene una ocurrencia temporal. Ya vamos a ver que la temporalidad ha sido bastante dejada de lado en el análisis de redes y que es un factor muy importante a tener en cuenta.